Hoy vamos a ver, chicos, un conjunto de interacciones que genéricamente se conocen como interacciones débiles. Se llaman así porque tienen involucrada una menor energía que las interacciones que hemos visto, como las electrostáticas que definen a la interacción iónica o las covalentes que hemos estado revisando bajo el enfoque de diferentes teorías. Eh, Ahorita se las ordené aquí a modo de lista. En general se las puse de mayor a menor energía, es decir, las interacciones ion-dipolo son las más importantes, son las que minimizan en mayor medida la energía potencial. Después seguirían las dipolo-dipolo. Aquí hay una muy importante que se llama enlace de hidrógeno. En realidad esta interacción de enlace de hidrógeno es también una interacción dipolo-dipolo y de hecho es de las más importantes. Entonces nada más para la segunda y la tercera, esto no está ordenado de mayor a menor energía. Luego, las fuerzas de Van der Waals involucran una menor energía que las anteriores, los apilamientos pp, una energía todavía menor, y así. ¿Va? Ahora, entre ese conjunto de interacciones, las más energéticas, les decía, son las ion-dipolo. Ya saben ustedes qué es un ion, ¿no? Un ion es algo que se encuentra cargado eléctricamente, por ejemplo, el catión sodio. Este fue despojado de un electroncito, entonces tiene una carga eléctrica positiva. En el caso de que estemos formando a la sal, el cloro se carga con un electrón de más, entonces se convierte en un anión cloruro, tiene una carga electrostática negativa. Ya tenemos bien sabido que es un ion, pero ¿qué es un dipolo? Veamos. Voy a ponerles como ejemplo a la molécula del amoníaco. Recuerden ustedes que la estructura de Lewis Kekulé es esta de aquí. Hay tres enlaces nitrógeno-hidrógeno. ¿Cuál era el espacio más probable de encontrar a los electrones que están formando estos enlaces? En la región del eje internuclear, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. O sea que esos electrones en la región internuclear, ¿hacia dónde se polarizarían las nubes? Nosotros lo podemos representar de esta manera, como pequeños vectores de algo que se conoce como momento dipolar. Hay tres vectorcitos de momento dipolar en cada uno de los enlaces que están apuntando hacia el átomo de nitrógeno. Esta notación de un vectorcito que tiene una cruz es algo que para los químicos significa que del lado en el que apunta la punta de flecha, yo tengo una región de densidad de carga negativa o una carga parcial negativa. Y esta parte, que es una crucecita, es como si yo tuviera una carga parcial positiva, una región con cierta densidad de carga positiva. Ajá. Acá tengo también un par libre de electrones. Finalmente, esos electrones no dejan de ser partículas negativas. Entonces, en la dirección de ese par libre de electrones, yo tendría también un vector de momento dipolar, un poco más grandecito, que apunta en esa dirección. Ahora, si yo calculo la resultante, hago la suma vectorial para estos pequeños vectores de momento dipolar, vería que la resultante se encuentra en la dirección del par libre de electrones y tiene una magnitud mayor que los pequeños vectores que se sumaron. Ajá. El vector de momento dipolar se expresa en unidades de Davis. A esa cantidad se le conoce simplemente como momento dipolar de la molécula. Para el caso del amoníaco, el valor del momento dipolar anda por ahí de 1.4 Davis. El Davis es la unidad en el sistema internacional para definir el momento dipolar. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy ante una molécula que es polar. Es decir, es como si fuera un pequeño magneto, nada más que tiene un campo eléctrico, y ese campo eléctrico tiene una parte con densidad de carga negativa en la dirección del par de electrones y una parte con densidad de carga positiva, es un dipolo. ¿Ah? Entre más fuerte sea el momento dipolar, yo voy a decir que la molécula es más polar. Vamos a comparar a la molécula de amoníaco con la del agua. La del agua, recuerden que la estructura de Lewis es esta. Nosotros sabemos que tiene una distribución tetraédrica de sustituyentes porque
Eso es lo que me dice el modelo BSPER. Otra vez, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces estos enlaces se ven polarizados hacia el átomo de oxígeno. Hay dos pequeños vectores de momento dipolar apuntando hacia el oxígeno y los pares libres nuevamente son cargas eléctricas negativas, entonces van a haber otros dos vectores de momento dipolar apuntando en la dirección de esos pares libres. Pero si yo calculo la resultante, hago nuevamente la suma vectorial, vería que la resultante se encuentra en esta dirección. Ahora, como tengo aquí la presencia de dos pares libres, estos dos vectorcitos de momento dipolar que jalan en esa dirección son más grandes. Eso le da al agua un mayor momento dipolar, o sea, el agua es una molécula más polar que el amoníaco. Tiene un vector de momento dipolar o un momento dipolar de alrededor de 1.8 Davis. ¿Ah? O sea, genera un campo eléctrico más fuerte el agua que la molécula del amoníaco. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Para saber qué tan polar es una molécula, entonces tendría que ver cómo son sus enlaces, hacia dónde se encuentran polarizados, ver si tienes pares libres, etc. Entre más asimétrica sea la molécula, entonces en general voy a tener un comportamiento de mayor polaridad. Hay una regla empírica en la química que me dice que las cosas polares se disuelven en disolventes polares y las cosas no polares se disuelven en disolventes no polares. Entonces, la primera interacción que vamos a revisar es esta de acá, la interacción ion-dipolo. Ya saben ustedes qué es un ion, ya saben qué es un dipolo. Vamos a ver cómo se solvata, por ejemplo, la sal en el agua. Veamos, la sal es un compuesto de este estilo, entonces. Un sodio que es positivo y un cloro que es negativo. ¿Qué es lo que necesito para vencer la interacción coulombica que hay entre catión y anión? Necesito suministrar justamente la energía que está representada por la energía coulombica. ¿Cómo le hago? Yo lo puedo, por ejemplo, disociar si llego al punto de ebullición de la sal, ¿no? O al punto de fusión. En el punto de fusión yo estoy suministrando el calor necesario como para sintonizarme en la energía de esta interacción electrostática y entonces separar al anión del catión. Pero esa interacción coulombica es muy fuerte. Entonces yo necesito tener una muy elevada energía. Eso se traduce en una temperatura de fusión muy alta. Para la sal habíamos visto que era del orden de 840 grados Celsius. Sin embargo, la sal se puede disociar en agua a temperatura ambiente. ¿Cómo ocurre esa disociación? Yo tengo que hay un catión sodio que empieza a verse rodeado de moléculas de agua, pero ¿moléculas de agua en qué orientación? En la orientación en la que los átomos de oxígeno están ofreciendo parte de su densidad electrónica al catión sodio. ¿Por qué? El catión sodio quiere electrones, tiene una carga positiva. ¿De dónde los obtiene? Mediante la cesión parcial de estos pares libres que tiene el átomo de oxígeno. Entonces, ahí entre el átomo de oxígeno y el catión sodio, yo tendría una pequeña interacción energética que tiene que ver con la electrostática. Justamente esta parte del dipolo del agua, que tiene densidad de carga negativa, se orienta hacia la parte positiva, que es el catión sodio. ¿Cuántas moléculas de agua? Depende eso del tamaño del catión y del tamaño de la molécula del disolvente. Para el caso del agua y del sodio, son 6 moléculas de agua las que están rodeando al átomo de sodio y todas van a presentar la misma orientación. Hay 4 acá sobre el plano. Hay otra pequeña interacción electrostática acá. Esta otra también se encuentra sobre el plano. Ahí está. Y van a ver otra molécula de agua que está entrando al plano del pizarrón y otra que esté saliendo del plano del pizarrón. Tenemos un ambiente de coordinación octaédrico para el catión sodio. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si un proceso ocurre de forma espontánea o no? Tengo que analizar algo que en la termodinámica se conoce como segunda termodinámica. Ahorita se las voy a expresar en términos de este enunciado.
Esta se llama energía libre de Gibbs. Me dice la ecuación de la segunda ley de la termodinámica que esa energía libre de Gibbs tiene una componente entálpica. Este término de aquí se llama cambio de entalpía de la reacción o calor de reacción. Y hay una componente entrópica. Esa componente entrópica, o el cambio de entropía en la reacción, está multiplicada por el negativo de la temperatura. Ajá. El chiste de esto es que un proceso es muy espontáneo si este delta G es menor que 0, o sea, si es negativo, ¿no? Y entre más negativo sea, más espontáneo va a ser este valor del delta G. Por ejemplo, en una combustión, yo tendría que el cambio de energía libre de Gibbs es muchísimo, muy negativo. Ahora, hay dos maneras de hacer que ese delta G se vuelva muy negativo. Puede ser que este término, el término de la entalpía, sea también muy negativo. Delta H sea menor que 0. O puede ser que este término entrópico, como sea. ¿Cómo tiene que ser el delta S para que el delta G se vuelva muy negativo? Mayor a 0. Tiene que ser muy positivo, exacto. Porque si es muy positivo, a la hora que se multiplica con este signo negativo, el resultado sería negativo y eso contribuye a que el delta G de la reacción sea muy negativo también. Entonces, el delta S va a ser mayor que 0. ¿Qué significan estos términos entálpico y entrópico? Lo vamos a revisar con más detalle en físico-química. Pero de entrada les voy a decir que tiene que ver con la energética de la reacción. Por ejemplo, en una reacción en la que los reactivos A más B se convierten en los productos C más D, yo tendría que, a cierta altura de energía potencial, ahorita voy a representar a la energía potencial como ese delta G, justamente es eso, pero vamos a ver en qué se diferencia de la U que en general ponemos en nuestros diagramitas de energía potencial. Son lo mismo, nada más que una cosa implica la energía mecánica y otra cosa implica los procesos termodinámicos. Bueno, el delta G es la energía potencial. A cierta altura de energía potencial se van a encontrar los reactivos A más B. Una vez que se lleva a cabo la reacción, yo voy a tener a diferente altura de energía potencial productos C más D. Ahora, ese delta H se relaciona con los enlaces que se rompen y se forman para constituir nuevos compuestos químicos. En general, casi muchas de las reacciones que vemos en la vida cotidiana tienen esta altura energética que es justamente el cambio de entalpía de la reacción. Y si los productos se encuentran a menor energía potencial que los reactivos, entonces ese delta H es menor que 0. Decimos que estamos ante una reacción exotérmica. O sea, es más estable para los compuestos estar formando a los productos, por lo tanto voy a liberar al ambiente cierta cantidad de calor, el calor de reacción o cambio de entalpía. Si por el contrario yo tuviera que C más D se encuentra más arriba en energía potencial, entonces eso me hablaría de que los reactivos son más estables que los productos. El delta H de la reacción sería mayor que 0 y entonces estaría ante una reacción endotérmica. Ajá. Por ejemplo, vamos a pensar en una combustión. Se me ocurre hexano, que es una cadena de 6 átomos de carbono con bastantes hidrógenos y que en contacto con oxígeno me produce CO2 y agua. ¿Dónde tengo? Vamos a revisar el término entrópico. ¿Se acuerdan que una definición intuitiva de la entropía corresponde a un desorden o un caos? Decimos que, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el universo tiende al caos, ¿no? Ok, piensen en esa combustión de hexano más oxígeno que les da CO2 y agua. ¿Dónde tienen mayor cantidad de caos? ¿Del lado de reactivos o del lado de productos? Piensen en esto, del lado de reactivos yo tengo hexano, que es un líquido, y oxígeno, que es un gas. Y del lado de productos tengo dos gases, que son el CO2 y el agua. ¿Qué moléculas se encuentran más desordenadas? ¿Las de los gases o las de los líquidos? Las de los gases. De los gases. Así es. Entonces, del lado de los productos yo tendría mayor caos. Ahí estaría en una combustión hablando de que
la entropía se vuelve máxima del lado de los productos. Por eso es que el término entálpico y el término entrópico en este caso se ayudan. O sea, la entalpía es menor que cero porque es una reacción exotérmica. Y la entropía es mayor que cero porque es un estado caótico, el estado de los productos. Entonces, entre los dos, el término entálpico y el término entrópico contribuyen a que este delta G se vuelva muy negativo y el proceso es muy espontáneo, ¿va? En el caso de la combustión se ayudan. Hay veces que se estorban. Por ejemplo, disolver cloruro de sodio, sal, en agua, es una reacción endotérmica o es una solvatación endotérmica. Ahora tengo que calentar al agua para que se pueda disolver de forma adecuada la sal. Pero una vez que se disuelve, donde tengo más desorden, del lado de reactivos, donde la sal es una estructura cristalina, es un sólido, o del lado de productos, donde el cation y el anión se encuentran solvatados. El de productos, ¿no? Del lado de productos. Entonces, ahí en esa reacción o en ese proceso, porque no es una reacción, es simplemente un cambio físico, en ese proceso es nada más la contribución entrópica la que contribuye a la minimización de la energía libre de Gibbs, porque el término entálpico no está ayudando, de hecho está estorbando, ¿no? Entonces hay procesos donde se ayudan estos dos términos, hay procesos donde se estorban. Por cierto, ¿cómo será la solvatación del anión cloruro en la sal? Ahora tengo aquí al átomo de cloro. ¿Y qué orientación de la molécula de agua se estará poniendo hacia el átomo de cloro para que ocurra la solvatación? Pues la parte positiva, ¿no? O sea, ahora las moléculas de agua estarían ofreciendo los dos hidrogenitos hacia el átomo de cloro, van a estar formando una contribución ion-dipolo, estarían de esa forma. También van a ser 6 moléculas de agua las que estén solvatando al anión cloruro, ¿va? Son interacciones ion-dipolo. Ahora, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de la energía? Finalmente lo que estoy haciendo es tratar de romper la interacción electrostática que existe entre el catión y el anión. Vimos que es una interacción que requiere mucha energía, ¿no? ¿Cómo explicamos entonces el hecho de que la sal a temperatura ambiente se pueda disolver? Bueno, tengo que estar supliendo esta energía de aquí, la energía de la interacción electrostática. ¿Cómo la estoy supliendo? La estoy supliendo con varias interacciones débiles, interacciones ion-dipolo, que involucran menos energía que la interacción coulombica que yo tengo entre catión y anión. Todas estas interacciones, las 6, son de menos energía que la que yo tengo aquí en medio, pero son más. Aplican el principio de no somos machos, pero somos muchos. Es decir, estamos venciendo una interacción energética muy fuerte con varias interacciones energéticas pequeñitas, ¿va? Y además tenemos la componente entrópica, por eso es que la sal a temperatura ambiente se puede disolver en el agua. ¿Dudas acerca de esto, chicos? Esa sería una interacción ion-dipolo. ¿Cómo es la interacción dipolo-dipolo? Vamos a regresar a la molécula de amoníaco. Ya vimos que la molécula tiene un campo eléctrico positivo y uno negativo, que está en la dirección del par de electrones, el negativo, ¿no? Vamos a pensar que tenemos nada más amoníaco como una sustancia pura. Esta es una molécula de amoníaco aislada en el espacio. Pero ¿qué pasa a la hora que yo formo una fase condensada, un líquido o un sólido? Tengo que empezar a apilar moléculas de la misma especie una con otra. ¿Cómo se orientará la molécula de abajo con respecto a esta molécula de amoníaco que acabo de pintar? ¿Qué parte le va a ofrecer a esta parte que tiene carga parcial positiva? ¿El nitrógeno? El nitrógeno, pero con su parcito libre apuntando hacia acá, ¿no? O sea, todas las partes positivas de la molécula
estarían apuntando hacia las partes negativas de las moléculas adyacentes. Finalmente, la química no es otra cosa que esto, o sea, es estar pegando lo positivo con lo negativo. Aquí yo tendría otra región de densidad de carga negativa, otra de densidad de carga positiva, y entre las dos están ejerciendo una interacción coulombica. Es otra interacción electrostática, es más débil que la interacción electrostática que vemos para el enlace covalente o para el enlace iónico, pero finalmente estas pequeñas interacciones dipolo-dipolo serían las responsables de formar una fase condensada, es decir, de hacer que el nitrógeno que se encuentra en la fase gaseosa se condense y forme un líquido, ¿no? O una fase líquida. Ahora, si esto le bajamos la temperatura, podríamos formar un retículo cristalino, un sólido, y en ese retículo cristalino veríamos justamente lo mismo, veríamos que todas las partes que tienen densidad de carga negativa se orientan hacia las partes que tengan densidad de carga positiva para que se maximicen las interacciones dipolo-dipolo. Ahora, esta interacción es de una fuerza relativamente débil. La fortaleza de esa interacción se traduce en las propiedades físicas que yo veo en las sustancias, en particular en cosas como el punto de fusión y ebullición. Para el amoníaco, la temperatura de ebullición anda por ahí de los menos 33 grados Celsius. Comparemos con una molécula de un peso molecular similar. Por ejemplo, el agua. ¿Cuánto pesa la molécula de amoníaco? El nitrógeno pesa 14, los hidrógenos pesan aproximadamente 1, el peso molecular anda por ahí de 17 UMAS, ¿no? 17 unidades de masa atómica. ¿Cómo es la molécula de agua? ¿Cuánto pesa? 2. Tiene 2 De hidrogenitos. agua. Ajá, el oxígeno pesa aproximadamente 16. Entonces, como que anda por ahí de las 18 unidades de masa atómica, ¿no? Si yo me fuera por el mismo peso molecular, que pensara que es la gravedad quien está siendo responsable de formar un líquido, entonces vería que el agua y el amoníaco tendrían que tener un punto de ebullición parecido. Pero ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Lo recuerdan? Es de 100 grados Celsius. grados Celsius. Eso quiere decir, una, que el agua es muchísimo más polar que el amoníaco. Ya lo vimos, tiene 1.8 Davis en comparación con los 1.4 Davis del amoníaco. ¿Ah? Si es más polar, quiere decir que la interacción dipolo-dipolo va a ser más energética en el caso del agua que en el caso del amoníaco, y eso se va a traducir en un punto de ebullición mayor. Es decir, para hacer que el agua hierva, que entre en ebullición, yo tengo que suministrar aquí la energía que empiece a romper las interacciones dipolo-dipolo. Como es más polar el agua, la interacción dipolo-dipolo es electrostáticamente mayor y por lo tanto tengo que brindar más energía al sistema para pasarlo a la fase gaseosa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Díganme, ¿quién va a ser más polar de entre el amoníaco contra esta otra moleculita que se llama trifluoroamina? Este es otro flúor, ¿eh? ¿Quién será más polar entre estas dos? La del flow, porque es más electronegativo. El flúor es más electronegativo. Pero hay algo que no te has dado cuenta. ¿Hacia dónde jalan los vectores de momento dipolar? Pero serían al contrario los vectores, ¿no? Entonces Así es. se cancelaría. Así es. Como dice su compañero, el flúor es más electronegativo, pero eso quiere decir que los enlaces ahora se ven polarizados hacia el átomo de flúor. Estos tres. El par libre sigue siendo cargas eléctricas negativas, entonces aquí sigo teniendo un vector que jala en esa dirección. Pero si yo saco la resultante, vería que es más pequeña en este caso por los vectores que se encuentran apuntando en dirección contraria. Aquí sería una resultante mayor. Entonces la molécula de amoníaco es más polar que la de la trifluoroamina. De hecho, experimentalmente se sabe que esta tiene un momento dipolar
que anda por ahí de los 0.3 Davis nada más. Es una molécula muchísimo menos polar. Sin embargo, ahí les va un dato curioso. Si es menos polar, esperaríamos que tuviera un punto de ebullición menor todavía que estos menos 33 grados Celsius del amoníaco. Sin embargo, a temperatura ambiente se encuentra como un líquido. ¿Cómo lo explicamos eso? Hay dos cosas. Una es fácil de ver y la otra no es tan fácil. A ver, otra vez. No sea tímido. Digo que sí tiene que ver con la presión. Vamos a utilizar el mismo sistema de referencia, condiciones estándar, un bar o una atmósfera. De todos modos, la trifluoramina tiene mayor punto de ebullición que el amoníaco. Es fácil de ver. Fíjense, ¿cuál es más pesada? Esta de acá, el flúor pesa 19. Entonces, esta molécula pesa más o menos el triple que esta otra. O sea, en el caso de la trifluoramina, tenemos que la componente gravitacional del proceso se vuelve dramática, entonces las moléculas empiezan a ser atraídas gravitacionalmente unas con otras, y entonces tenemos que el punto de ebullición se incrementa. Siempre es más importante la cuestión electrostática que la cuestión gravitacional, pero es que aquí hay algo que no les he dicho. Vamos a analizarlo. A ver, díganme, ¿qué ocurrirá en el caso de el metano? ¿Se acuerdan que la estructura de Lewis era esta, no? ¿Quién es más electronegativo entre carbono e hidrógeno? El carbono. ¿Qué dice su tabla periódica? Que el carbono está en 2.5 y el hidrógeno en 2.1. Ok, es lo que dice la tabla periódica, pero es una falsedad. Ahí les va la neta pachicleta. El valor que ven de electronegatividad para el átomo de carbono es el promedio para la electronegatividad dependiendo de la hibridación. Si la hibridación es sp3, la electronegatividad es chiquita. Si es sp2, se incrementa. Y la mayor electronegatividad para el carbono está cuando tenemos una hibridación sp. Es decir, entre mayor sea el carácter S en la hibridación, más grande va a ser la electronegatividad. En general se representa por una letra X manuscrita. Entonces, a mayor carácter S en la hibridación, mayor la electronegatividad. Fíjense que en el orbital sp yo tengo un 50% de carácter S y un 50% de carácter P. En el sp2 yo tengo un 33% de carácter S y un 66% de carácter P. Y acá tengo un 25% de carácter S y un 75% de carácter P, ¿no? Entonces, a mayor sea el carácter S en el carbono, mayor la electronegatividad. Como sería muy complicado hablar de todo esto en la tabla periódica, simplemente se toma el promedio de todos los hidrocarburos, es decir, de las electronegatividades, si yo tengo diferentes tipos de hibridación, y ese es el valor que representan en la tabla periódica. Pero bueno, vamos a pensar que el carbono fuera más electronegativo que el hidrógeno. Tendríamos 4 vectores de momento dipolar que están jalando en la dirección del átomo de carbono. ¿Cuál será el valor de la resultante? O sea, ¿cuál sería el momento dipolar? No me tienen que consultar en Wikipedia ni nada, es algo que se puede ver por simple inspección. Fíjense que la molécula es perfectamente simétrica, es un tetraedro. Los vectores de momento dipolar tienen la misma magnitud y están jalando en sentido contrario. O sea que se cancelan unos a otros. Exacto. Tendría un vector de momento dipolar o un momento dipolar de 0 Davis. La molécula es perfectamente no polar. ¿Ah?
O sea, visto de otra manera, la densidad electrónica se encuentra distribuida de forma muy uniforme. Por lo tanto, la molécula no es por ya que entre moléculas vecinas simplemente hubieran interacciones repulsivas, no atractivas, como tenía en el caso del amoníaco o de cualquier otro compuesto polar. Ahora tengo que los electrones se encuentran ahí muy uniformemente espaciados y entonces electrones que son cargas negativas se repelen unos a otros, esperaría repulsiones entre moléculas vecinas. Eso se tiene que reflejar en el punto de ebullición del metano. De hecho, su temperatura de ebullición anda por ahí de los menos 153 grados Celsius. Pero de todos modos puede formar una fase líquida o incluso sólida. ¿Cómo le hace para formar una fase líquida? ¿Están de acuerdo que si no tuviera interacciones atractivas, no podría formar ni un líquido ni un cristal en la fase sólida? ¿Cómo le hace? Bueno, hay algo que no les he dicho. Sí les he dicho, pero no de forma explícita. ¿Dónde se encuentran los electrones que están formando este enlace? Para decir eso, solo podemos hablar en términos de probabilidad. Decimos que la mayor probabilidad es que esos electrones que están formando el enlace se encuentren en la región internuclear, pero existe algo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Si bien la mayor probabilidad está ahí, los electrones pueden estar donde se les dé la gana. ¿Qué pasaría si de momento los electrones brincaran hacia este lado del átomo de hidrógeno? Estarían formando una región con densidad de carga negativa y como todas las nubes electrónicas de la molécula se polarizan hacia esa dirección, tendría de este lado una región con densidad de carga positiva. A eso se le conoce como generación de un dipolo instantáneo. Y tan rápido como se construye este dipolo, se destruye. Pero mientras esté presente, ¿qué efecto ejerce sobre una molécula de metano vecina? Que la interacción igual sería débil. Ajá, pero fíjense, esta parte que es negativa en el dipolo instantáneo va a inducir un dipolo instantáneo en la molécula vecina de signo contrario. Y esa parte va a inducir a su vez un dipolo de signo, bueno, o una parte de signo negativo que se encuentre diametralmente opuesta. Entonces, entre esos dos dipolos instantáneos va a haber una interacción dipolo-dipolo. Es una interacción muy débil, sobre todo por el hecho de que es muy poco probable que los electrones cambien de lugar algo tan disímil. Finalmente, si las electronegatividades son las mismas, si la geometría es muy regular y todo lo demás, sería muy poco probable que los electrones brinquen de un lugar a otro, ¿no? Pero además, debido a que tan rápido como se construye el dipolo instantáneo, se vuelve a destruir. De hecho, la generación de estos dipolos instantáneos y la inducción de dipolos instantáneos sobre las moléculas vecinas es una función de la temperatura. A menor temperatura en el sistema, yo voy a tener que van a ganar las interacciones atractivas o la generación instantánea de dipolos y entonces el metano va a tender a formar una fase condensada. Vamos a comparar al metano con esta otra moleculita. Se llama tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es un líquido a temperatura ambiente, pero si nosotros hacemos el mismo análisis vectorial, veríamos que en este caso el cloro es más electronegativo que el carbono. Entonces tendríamos 4 vectores que se encuentran diametralmente opuestos, ¿no? ¿Cuál sería el momento dipolar para la molécula? ¿También de cero? Otra vez es de cero. ¿Cómo explicamos entonces que el tetracloruro de carbono sea un líquido, mientras que el metano es un gas a temperatura ambiente? Hay algo que no les he pintado. Fíjense dónde está. Otra vez es una respuesta fácil y una difícil. ¿Cuál es la fácil? ¿Cuál pesa más? Pues que tiene pares de electrones libres los cloros. Ajá, ¿y qué con eso? Pues que puede atraer a otro átomo, a otra molécula fácilmente y puede hacer enlaces más fuertes. Ok, pero si nada más los electrones se encontraran fijos, entonces entre ellos y las moléculas vecinas yo esperaría puras repulsiones, porque los electrones tienen cargas negativas.
¿Cómo le hago para generar a las atracciones? Bueno, entre más electrones tenga la molécula, más probable va a ser que de repente los electrones cambien de lugar dentro de la molécula y me generen un dipolo instantáneo. Justamente esa generación de un dipolo instantáneo y esa inducción del dipolo sobre las moléculas vecinas es lo que yo conozco como fuerzas de Van der Waals. ¿Ok? Entre más electrones libres tenga la molécula, más probable va a ser que los electrones cambien de lugar y que por lo tanto se incrementen las fuerzas de Van der Waals, permitiendo la formación de un líquido o de un sólido. Esa es la respuesta difícil, y la fácil ya la saben. El cloro pesa mucho más que el hidrógeno, de hecho los cloros pesan aproximadamente 35, el tetracloruro de carbono es mucho más pesado que el metano, y entonces gravitacionalmente también voy a tener una relación entre moléculas vecinas. Pero les decía, siempre es más importante la cuestión electrostática, o sea, las fuerzas de Van der Waals le ganan en energía a la cuestión gravitacional. Entonces, esta explicación que vimos aquí para el tetracloruro de carbono y el metano es la misma que vemos acá para la trifluoroamina y el amoníaco. Sí es cierto, la trifluoroamina es más pesada que el amoníaco, pero además tenemos la presencia de este par libre que se puede polarizar de repente y eso hace que sean también posibles las interacciones de Van der Waals. Si yo les pidiera que me resumieran qué son las fuerzas de Van der Waals, ¿qué me dirían que son? ¿Dipolos eléctricos instantáneos? Ajá, es la generación de un dipolo instantáneo en una molécula y la inducción de otro dipolo instantáneo sobre las moléculas vecinas. ¿Ah? Ok, fíjense en lo que hemos estado poniendo de energía. Las interacciones de Van der Waals, y aquí ya no se alcanza a ver, son de las de menor energía. Bueno, todavía les ganan otras. No hemos definido el enlace de hidrógeno. Les había dicho que el enlace de hidrógeno era una interacción dipolo-dipolo, nada más que ocurre bajo ciertas condiciones. Hace falta que yo tenga un átomo muy electronegativo, lo voy a denominar X, que esté viendo a un hidrogenito y ese hidrógeno se encuentre pegado a otro átomo también muy electronegativo, lo voy a llamar Y. Esto se encuentra conectado por ahí a otra cosa, ¿no? En una molécula. Entonces, X, como es muy electronegativo, tiene densidad de carga negativa. Y también es muy electronegativo, también tiene densidad de carga negativa, pero a costa de generar una densidad de carga positiva sobre este átomo de hidrógeno. O sea, este enlace, hidrógeno-Y, se está polarizando hacia la Y, entonces está dejando un dipolo o una carga parcial positiva del lado del protón. Fíjense, aquí tengo del lado de X una parte negativa, ahí en el protón tengo una parte positiva. Entonces, entre los dos, tengo una interacción electrostática. No deja de ser una interacción dipolo-dipolo. Aquí nada más déjenme ponerles que tanto X como Y son muy electronegativos. ¿Cuáles son los átomos más electronegativos? Pues son el oxígeno, el nitrógeno, el azufre a veces, es raro, pero hay veces que funciona, y los halógenos. Los halógenos en la química orgánica se representan por la letra X. X representa flúor, cloro, bromo. El yodo también es un halógeno, nada más que el yodo ya no es tan electronegativo, entonces con yodo ya no se puede formar el enlace de hidrógeno. La maestra Lupita les enseñó en la secundaria que el enlace de hidrógeno se llamaba puente de hidrógeno. Bueno, eso es porque antes se pensaba que era una interacción puramente electrostática. Sin embargo, se sabe que esa interacción ocurre en cierta dirección. Aquí hay un ángulo de enlace, XHY, que casi siempre anda por ahí del valor de 110 grados. Entre más próximo sea ese valor, más fuerte va a ser el enlace de hidrógeno. ¿Qué nos está diciendo eso? Vamos a analizar el cloruro de sodio otra vez. Tenemos el catión y tenemos el anión.
¿Desde dónde puedo aproximar el anión al catión sodio? Desde cualquier dirección, ¿están de acuerdo? La interacción coulombica es una interacción omnidireccional. Las cargas son esféricas, por lo tanto, puedo aproximar una carga a la otra desde cualquier dirección. ¿Qué me está diciendo que aquí esto tenga cierta direccionalidad, que tenga un ángulo de enlace de 110 grados? Quiere decir que no nada más es una cuestión electrostática, sino que implica forzosamente una componente orbital. Implica un mezclado de orbitales en cierta dirección que me va a dar lugar a esa interacción con cierta dirección. Ahora, ¿a qué le suena este ángulo de 110 grados? Se parece mucho al ángulo de enlace que yo veo aquí en el metano, ¿no? ¿Cuánto era ese ángulo de enlace? Era de 109.5 grados. ¿Cuál era la hibridación del carbono en el metano? SP3. SP3, eso quiere decir que este hidrógeno tendría que estar hibridado por ahí de SP3, ¿no? Pero ¿cuál es el problema para la hibridación SP3? El problema es que el hidrógeno nada más tiene su electroncito en un orbital de tipo S, en un orbital 1s. ¿De dónde saca los otros orbitales para llevar a cabo el mezclado, la combinación lineal, que me dé lugar a la hibridación SP3? O sea, la cuestión sería, ¿tiene más orbitales atómicos el hidrógeno? ¿Cómo ven? Les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan del espectro de emisión y absorción? ¿Se acuerdan que existía para el átomo de hidrógeno? Este era el orbital fundamental, el orbital en estado basal para el electroncito, y yo tenía estas líneas espectrales. ¿Qué representaban las líneas espectrales? Representaban que el electrón se está promoviendo de nivel energético y a la hora que regresa a su estado basal, yo tengo la emisión de un fotón que representa la energía de cada línea espectral, ¿no? O sea que tiene o no otros orbitales el hidrógeno. Sí los tiene, pero los tiene desocupados. Es la misma noción que nosotros vimos para el fósforo y su expansión del octeto para formar compuestos pentacoordinados, por ejemplo. ¿Recuerdan? Dijimos que el fósforo, por estar en el tercer periodo, tenía orbitales D desocupados y eso justificaba la expansión del octeto. Pues igual, el hidrógeno sí tiene todos los demás orbitales atómicos, tiene orbitales F, D, G, de los que quieran, nada más que se encuentran desocupados. Si es así, los puede ocupar, los puede combinar linealmente con su orbital 1, y eso me explicaría esta hibridación que me da un ángulo de enlace de 110 grados. Entonces, por eso es más correcto llamarle enlace de hidrógeno. Es un enlace covalente. No es nada más una interacción dipolo-dipolo, como pensaba la maestra Lupita. ¿Ah? Ahora, es de las más fuertes, tan es así que es la responsable de formar la estructura helicoidal en nuestro ADN, ¿no? O sea, esa estructura de doble hélice se forma gracias a que entre bases púricas y pirimidínicas yo tenga siempre un enlace de hidrógeno que está restringiendo la geometría a que se forme esa estructura helicoidal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Me falta por definir el enlace o el apilamiento pi-pi. ¿Alguno de ustedes hizo al benceno desde el punto de vista de la teoría del enlace de valencia? Sí. Muy bien. Les habrá quedado algo por el estilo de esto. Vieron que era necesario que tuviéramos 3 orbitales pi, ¿no? Esa es la estructura de Louis Kekulé, simplemente tenemos alternados 3 enlaces pi, ¿no? En el diagrama de estructura de valencia, en el diagrama lobular, voy a pintar al benceno aquí de canto. Lo voy a pintar como acostado, perpendicular al plano del pizarrón. Si lo hicieron, bueno, vieron que los hidrogenitos se encontraban distribuidos radialmente sobre el plano ecuatorial de la molécula.
Así, ¿no? Hay 6 hidrogenitos. Pero ¿cómo eran los orbitales de tipo pi? Había uno que se encontraba aquí arriba y abajo del plano ecuatorial. Sus signos de fase son estos. Hay otro que se encuentra alternado, se encuentra aquí arriba y abajo. Estos son sus signos de fase. Y hay otro que se encuentra por acá. ¿Va? ¿Cómo se apilará el benceno en un líquido o en un sólido? Pues es justamente debido al apilamiento pi-pi. Voy a molecular, Voy a dibujar, es así como el verbo pitufar, molecular. Voy a dibujar una molécula de benceno que se encuentra abajo de la que había pintado primero. Y voy a pintar otra vez sus orbitales pi. Nada más que aquí voy a hacer un truquito. Voy a cambiar las fases. Aquí voy a poner arriba la fase negativa y aquí abajo la positiva. Lo mismo en estos otros orbitales pi. ¿Qué interacción estará habiendo entre las dos moléculas de benceno? ¿Es una interacción electrostática? O sea, una interacción dipolo-dipolo, algo por el estilo. Nel. No hay polaridades diferentes. Acuérdense que estos más y menos que yo tengo aquí en los orbitales no tienen nada que ver con la electrostática, son simplemente los signos de fase que tienen las ondas estacionarias que definen a los orbitales. ¿Ah? Ahora, sí voy a tener fuerzas de Van der Waals, porque los electrones se pueden deslocalizar, etcétera, ¿no? Pero más importante que las fuerzas de Van der Waals van a ser estas cosas de acá. Fíjense que este lóbulo orbital de fase negativa está coincidiendo con este otro que también tiene fase negativa. ¿Qué les parece si entre ellos llevo a cabo una nueva combinación lineal de orbitales, de forma que ahora tenga todo este lóbulo orbital que tiene fase negativa? Es decir, estoy teniendo algo como un enlace covalente, ¿no? Como no hay transferencia de electrones de uno a otro, entonces no tendría que haber impacto sobre los orbitales de antienlace y de enlace y todo eso. Pero sí voy a tener que, tengo una interferencia constructiva. Entonces podría tener cierto carácter de enlace covalente. Y de hecho, eso va a ocurrir en todos los orbitales que se encuentran en fase. Este se combina linealmente, este con este con este. ¿Y qué va a pasar con el anillo bencénico que se encuentre abajo todavía? Lo mismo, nada más que ahora van a ser las componentes de fase positivas las que se combinen linealmente con estas de acá. Hay otra por acá de fase positiva que se va a combinar linealmente con esta de acá. Y así. Eso se conoce como apilamiento pi-pi. Les decía, involucra una energía muy pequeñita, por lo tanto se puede romper fácilmente ese apilamiento. Hagan de cuenta que esta es una lámina de benceno, esta es la otra. Yo puedo fácilmente, si aplico una energía, deslizar una lámina sobre la otra, rompo fácilmente el apilamiento pi-pi. Eso yo lo veo en materiales como del estilo del grafito. ¿Qué es el grafito? Finalmente es algo muy parecido a la estructura del benceno, nada más que ya no tiene hidrógenos. Son puros anillos bencénicos unidos, como formando la estructura de un panal de abejas, ¿no? Son estructuras hexagonales. Yo podría suponer que, dado que en el grafito también yo tengo orbitales de tipo pi, una capa de grafito esté colocada de forma paralela a las otras capas. Y eso se explica en algunas propiedades del grafito. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el grafito es un lubricante para maquinaria pesada? ¿Qué es un lubricante? Es algo que se utiliza para disminuir la fricción. ¿Y por qué el grafito la disminuye? Pues justamente porque el polvo de grafito son láminas que se encuentran apiladas de forma paralela, pero a la hora que aplico un esfuerzo de cizalla, un esfuerzo, entonces tendría que las láminas una empieza a deslizar sobre las otras y entonces ya no tengo una fricción importante entre las piezas metálicas, ¿no? El grafito se utiliza como un lubricante. Y eso es debido
a que es muy fácil romper el apilamiento pp, dado que tiene involucrado una energía potencial muy pequeñita. ¿Sale? Bueno, esta es la de menor energía potencial. Hay otras que también tienen energías potenciales chiquitas. Por ejemplo, ay, güey, déjenme agrandar esto. Por ejemplo, estas interacciones áuricas. Estas se dan nada más entre átomos de oro. Hay otras que tienen nombres así estrafalarios, se llaman interacciones agósticas, etcétera. Pero como ya no se ven tan frecuentemente en la química orgánica, las voy a dejar fuera. Todavía hasta el apilamiento pp, ahí sí tengo que en la química orgánica son bastante importantes estas interacciones, entonces por eso es que las revisamos. Pero las más importantes de todas son las ion-dipolo, las dipolo-dipolo, las fuerzas de Van der Waals. En conjunto se llaman todas ellas interacciones débiles. ¿Dudas con respecto de esto, chicos? ¿Todo bien? ¿O todo es duda? Todo es duda, muy bien. Ah, bueno. A ver, díganme quién tendría mayor punto de ebullición. Finalmente, las interacciones débiles, les decía, se traducen en cosas como las propiedades físicas y químicas. Si algo es soluble, por ejemplo, en agua, yo esperaría que tuviera un momento dipolar importante, o sea, que fuera un compuesto muy polar, ¿no? Entonces, vería que para explicar la solubilidad yo tengo que definir al término energía libre de Gibbs, ver cómo se comporta la componente entálpica y la componente entrópica, ¿no? Esto ya lo vimos para una molécula polar, por ejemplo, la sal que se disuelve en el agua. En el caso de la sal habíamos visto que este término era endotérmico, era positivo, pero este término, que es muy grande, le gana, entonces, en resumen, el delta G se minimiza y la sal se puede disolver en el agua. ¿Qué pasa con el azúcar que se disuelve en el agua? En este caso, el término entálpico es negativo, o sea, la solvatación del azúcar en el agua es un proceso exotérmico y además tengo una contribución entrópica importante. Entonces, entre las dos ayudan a que este delta G se vuelva muy negativo. Cámara, disolví azúcar en el agua. Ahora, ¿cómo carambas explico el hecho de que, por ejemplo, el metano sea soluble en tetracloruro de carbono? CH4 es soluble en CCl4. ¿Cómo lo explico? Es decir, lo que me dice la reglita química empírica es que lo no polar se disuelve en un disolvente no polar. ¿Cómo sería la energía? O dicho de otra forma, ¿cómo sería el término entálpico para el metano rodeado de moléculas de tetracloruro de carbono? Sería prácticamente despreciable, porque nada más estaría representado por interacciones de Van der Waals, que de todas son de las más débiles, ¿no? ¿Cómo le hago entonces para minimizar este delta G? Minimizando también el delta S. De hecho, solo minimizando el delta S, puedo minimizar al delta G. Este es un proceso regido por la entropía. Como la componente energética es tan pequeñita, el delta H es tan pequeñito, es despreciable. Entonces, prácticamente todo se rige por la entropía. Hay muchos procesos en la vida cotidiana que están regidos simplemente por la entropía, no por la energía de la reacción o por la energía del proceso. ¿Ok? Entonces, esto me explica el hecho de que algo no polar se disuelve no polar. Pero ahora, vamos a predecir los puntos de ebullición de diferentes sustancias. ¿Qué les parece que empecemos con el xenón y el helio? ¿Quién tiene la mayor temperatura de ebullición y por qué? Sin ver la tabla periódica, ¿eh? Voy a ayudarles. El helio tiene una configuración electrónica 2s2.
o sea que, perdón, 1s2. O sea que en un orbital de tipo pelota yo tengo un par de electrones apareados. ¿Qué configuración electrónica tiene el xenón en la capa de valencia? Tiene una configuración 6s con 2 electrones, 6p, también con 2 electrones en cada subnivel. Entonces, en total serían 6 electrones en orbitales p. ¿Cómo eran los orbitales p? Había uno sobre el eje X, otro sobre el eje Y y otro sobre el eje Z, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿quién tiene una distribución de carga más uniforme, el xenón o el helio? Quien tenga una distribución de carga más uniforme va a tender a generar puras repulsiones entre átomos vecinos y entonces va a tener un punto de ebullición muchísimo, muy bajo, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de analizar aquí es la facilidad para tener interacciones de Van der Waals. El que sea más asimétrico va a generar mejores interacciones de Van der Waals y eso se va a traducir en un mayor punto de ebullición. ¿Quién es entonces? ¿El xenón o el helio? El menos simétrico. El xenón. ¿El xenón es menos simétrico? Ustedes lo dicen porque esta figura se ve así como los globitos, ¿no? Que hacen los payasitos. Sin embargo, eso no se los había dicho. Pero los 3 orbitales P son secciones de una esfera perfecta. O sea que a la hora que los junto, también tendría una esfera muy parecida a la esfera 1s del átomo del helio. De hecho, todos los orbitales atómicos son secciones de esferas. Por ejemplo, si yo junto los 5 orbitales D, también voy a tener una esfera. Si junto los 7 orbitales F, también voy a tener una esfera. En realidad, el xenón es tan simétrico como el helio. Pero hay una particularidad. En el xenón ya tengo 6 capas principales de energía. Estoy en el número cuántico principal 6. O sea, eso quiere decir que tengo muchos electrones internos. Se llaman electrones de core. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el efecto de esos electrones internos sobre los electrones de valencia? En realidad están generando una repulsión que hacen que los electrones de valencia sientan una menor carga por parte del núcleo. Es decir, se encuentran menos relacionados electrostáticamente al núcleo. Si es así, yo puedo polarizarlos más eficientemente, estar generando dipolos instantáneos o fuerzas de Van der Waals, y por lo tanto el xenón tiene que tener un punto de ebullición mayor. Es decir, el átomo de xenón es más polarizable que el átomo de helio, que tiene 2 electroncitos bien cercanos al núcleo. ¿Va? De hecho, la tendencia al punto de ebullición más alto iría conforme bajamos en la tabla periódica. Si yo, de hecho sería contrario, ¿no? Si yo subo, no, sí. Si yo bajo en la tabla periódica, lo voy a quitar todo esto. Si yo bajo en la tabla periódica, estaría teniendo un punto de fusión y de ebullición cada vez mayor. O sea, el radón va a tener un punto de ebullición mayor que el xenón lo va a tener mayor que el del criptón, etcétera, hasta que lleguemos a que va a tener el punto de ebullición más bajito de todos. De hecho, el valor es aproximadamente de 4 Kelvin para el helio, mientras que para el xenón, ahora sí, chequen su tabla periódica y díganme cuál es. Hay 10 personas que están faltando a la clase, chicos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente ustedes no saben, pero de lo que sí me he dado cuenta es que cada vez están entrando menos a mi clase y cada vez preguntan menos. Solo 1 o 2 de sus compañeros, cállese. Solo 1 o 2 de sus compañeros está respondiendo a las preguntas que hago. Los demás se encuentran tomándose su cafecito, haciendo aeróbics, no sé qué estén haciendo. ¿Ah? Tengan mucho cuidado con eso, chicos, porque si empiezo a ver que es baja la participación, voy a empezar a hacer que la asistencia sea obligatoria y que sea evaluable. Ajá. Entonces, eviten, por favor, hacerme cosas como llegar 15 minutos después a la clase, estar ausentes. Simplemente voy a tomar la medida de
ponerles la clase que yo grabé en la mañana y ahí nos vemos, al fin que no están preguntando nada ni están participando en la clase. Tengan cuidado con eso, chicos. No me hagan enojar porque les aseguro que ustedes pierden. Ok, ahora sí, perdóneme. Dígame, ¿cuál era el punto de ebullición? ¿Es 220 No, o 131? 161 Kelvin. Kelvin, ¿no? se me hace que es 161 Kelvin. Es 161, Es eso. 61 Kelvin, 161 Kelvin. Fíjense, es muchísimo mayor la temperatura de ebullición del xenón que la del helio porque tenemos que el xenón es más eficiente para tener interacciones de Van der Waals que el helio. De hecho, el helio tiene un comportamiento muy curioso en el estado líquido. Veamos, vamos a hacer este experimento. Tienen aquí un recipiente que se encuentra dividido a la mitad. Y en ese recipiente ponen agüita de coco, de un lado nada más. ¿Cómo tendrían que hacerle para hacer que en el estado final el agua se encontrara al mismo nivel de ambos lados? Tienen que practicar un orificio. La pregunta es ¿dónde? Si lo practico acá, ¿será conveniente? Si lo practico acá arriba. Abajo, ¿no? En la parte de abajo, En ¿no? la parte de abajo. Ahora resulta que ya participan todos, ¿no? Ok. Sí. Lo tienen que practicar aquí abajo. Entonces, por el principio de Arquímedes, las presiones se van a igualar y voy a tener el mismo nivel de agua a cada lado del recipiente. Ok, si yo pongo helio líquido ahí, no es necesario que el hoyo se encuentre en la parte baja. Si lo pongo aquí en la parte alta, de todos modos, de manera espontánea, los dos niveles se van a equilibrar, las presiones se van a igualar. Ese fenómeno se conoce como fenómeno de superfluidez y solo ocurre cuando yo tengo este isótopo del helio, el helio 4. ¿Por qué solo el helio 4 lo presenta? Bueno, se preguntarán ustedes, ¿qué otros isótopos del helio hay? Es más o menos común el isótopo 3 del helio. Vamos a analizar cómo es el átomo de helio. En el núcleo, ¿cuántas cargas positivas tengo? Para el helio 4. ¿Cuántos protones tengo? 2 protones, ¿no? ¿Y para el helio 3? ¿No? Pues también 2, si no, no sería helio. Ok. Sí. Ah, sí. Este tiene también 2 protones. ¿Cuántos neutrones tiene el helio 4? 4. No, Dos. tiene 2 Dos, también. dos. 2 neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el helio 3? 1. 1. Ahora, ¿cuántos electrones orbitan a los 2 átomos de helio? 2 electrones que se encuentran en orbitales de tipo 1s. ¿Va? ¿Se acuerdan que esos 2 electrones se aparean? De hecho, aquí tengo el dibujito. Los electrones se aparean para minimizar la energía potencial, efecto del par inerte. Pero ¿qué pasa con los protones y los neutrones? Los protones también tienen un spin semientero y los neutrones también. Entonces, protón se aparea con protón y neutrón se aparea con neutrón. ¿Qué era un fermión y qué era un bosón? ¿Lo recuerdan? El fermión era el que tenía spin semientero, ¿verdad? Así es. Como el electrón. El electrón es un fermión. Y el bosón es el spin entero. Ajá. Fíjense, a la hora que yo apareo los spines, los electrones, los protones y los neutrones, ¿cuál es el spin total del átomo de helio? ¿Quién sabe qué valor tenga? Pero lo que sí sé es que no va a ser un valor semientero. Mientras que el núcleo del helio, 3, sí tiene un valor de spin semientero, porque aquí tengo un neutrón que se encuentra desapareado. Ajá. Bueno, los bosones tienen valores de spines enteros. El helio 4, cuando se encuentra líquido, forma algo que se conoce como condensado de Bose-Einstein. Ajá.
¿Qué es el condensado de Bose-Einstein? Solo puede ser capaz para el helio 4. Es un nuevo estado de la materia. Es aquel que ocurre cuando yo tengo partículas bosónicas a muy bajas temperaturas. Es decir, es un estado de la materia en el que yo tengo propiedades microscópicas a nivel macroscópico. ¿Cómo se comportaba la energía a nivel microscópico? Se encontraba en paquetitos, ¿no? Se encontraba de forma discontinua. Bueno, si yo tengo un condensado de Bose-Einstein, la energía va a ser discontinua también, pero lo va a hacer a nivel macroscópico. Ajá. En realidad, el helio está comportándose como un superfluido, o sea, tiene una viscosidad igual de cero, no por el hecho de que no tenga aquí resistencia mecánica, sino más bien por el hecho de que las energías potenciales se tienden a equilibrar, porque yo tengo una energía que se encuentra cuantizada a nivel macroscópico. Ajá. Ahora, este paso del helio de aquí para acá en la cámara ocurre en un tiempo diferente de cero. Si yo tuviera un condensado de Bose-Einstein perfecto, yo vería que el proceso es totalmente instantáneo. En un tiempo de cero, tendría los dos niveles perfectamente equilibrados. Si eso ocurre en un tiempo diferente de cero, eso quiere decir que es porque no tengo el helio 4 que se encuentra en estado puro. Se encuentra contaminado con pequeñas cantidades de helio 3. Eso hace que a nivel local se rompa el condensado de Bose-Einstein y entonces tenga propiedades como intermedias entre lo macroscópico y lo microscópico. ¿De acuerdo? Es muy importante todo esto. Bueno, para la química orgánica no, pero sí para la ciencia de materiales. Por ejemplo, casi todos los fenómenos de superconductividad en materiales ocurren a temperatura de helio líquido, temperaturas que andan en el orden de 4 Kelvin. De hecho, el helio es muy valioso como recurso natural y además es un recurso natural no renovable. Es muy valioso para producir la tecnología que tenemos en la actualidad, superconductores, levitadores magnéticos, etcétera. Si no tuviéramos helio, todo esto sería imposible. Entonces, no podemos estar desperdiciando el helio, llenando los globitos el día 14 de febrero, ni nada por el estilo. Es muy valioso el helio como para estarlo echando hacia el espacio exterior. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, todo claro. Bueno, Para mí es más duda de curiosidad. ¿Por qué el helio tiene todas estas propiedades? ¿Por su configuración electrónica? No solo por la configuración electrónica, porque entonces podríamos pensar que cualquier elemento que tuviera un número par de electrones es un bosón. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no? Porque en general no tenemos que el número de protones o de neutrones sea par también. Y además acuérdate que tenemos diferentes tipos de isótopos. O sea, un bosón sería cualquier elemento que tuviera un número par de protones, par de neutrones y par de electrones. No todos los elementos químicos operan de esa manera, entonces por eso es que no todos podrían formar condensados de Bose-Einstein. ¿Ah? Además hay otra particularidad, y esta es bien importante, a ver si lo logran deducir. Vamos a suponer que tuviéramos un metal que pudiera formar un condensado de Bose-Einstein, es decir, que tuviera esas características que le acabo de mencionar a su compañero. ¿Podría formar el condensado de Bose-Einstein? Le empiezo a bajar la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre con el metal? Vamos a suponer que inicialmente lo tenga en una fase gaseosa. ¿Qué pasa si le bajo la temperatura? Empezaría a condensarse y a hacerse líquido. Y después del líquido le sigo bajando la temperatura. Sí, Se volvería pasaría a la fase sólida. Se vuelve un sólido. En el sólido ya no tengo movilidad entre los átomos. Entonces, los enlaces que existirían en el estado sólido impedirían la superfluidez que tengo en el caso del helio. Entonces, de hecho, solo para el helio es que se puede formar el condensado de Bose-Einstein, porque incluso yo podría pensar que a 0 Kelvin, el helio no podría formar una fase sólida. ¿Por qué no? Por la densidad electrónica tan perfectamente uniforme que tengo en el átomo. Siempre yo estaría esperando interacciones repulsivas entre átomos, nunca serían capaces las interacciones de Van der Waals. ¿Por qué no? Porque incluso a 0 Kelvin de temperatura, los electrones no dejan de moverse.
Si así fuera, el universo sería muy diferente de como yo lo conozco. Ajá. Los electrones no se dejan de mover ni a 0 Kelvin de temperatura. Y además el 0 Kelvin de temperatura se encuentra prohibido. No puedo acceder a él por la tercera ley de la termodinámica. Ajá. Pero vamos a lográramos alcanzar incluso a 0 Kelvin, podría ser que el helio jamás pudiera formar un retículo cristalino. Pero vamos a echar a volar nuestra imaginación. ¿Qué hace falta para formar un sólido? Podemos bajar mucho la temperatura. Ok, el límite es el 0 Kelvin. Si a 0 Kelvin el helio todavía no puede formar un sólido, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Aumentar la presión? Exacto. Puedo incrementar la presión. Bueno, hubo un reporte científico por ahí del año 2015 que decía que un grupo de investigación había logrado obtener helio sólido y justamente la estrategia había sido incrementar la presión. Reportaban algo así como 100 atmósferas de presión, algo por el estilo. Pero cuando describen el sistema de helio sólido, dicen que es indistinguible del helio líquido. Es decir, que no tengo o no tienen los investigadores una interfase. ¿Qué es la interfase? Yo aquí tengo un vaso con agua y le pongo un hielo. Es perfectamente distinguible la región en donde tengo una fase sólida que la región en donde tengo una fase líquida, es decir, tengo la presencia de una interfase. En este reporte dicen los investigadores que no existe la interfase entre el helio sólido y el helio líquido. En realidad no tenían ni madres, o sea, si no hay interfase, pues quiere decir que tampoco tienen helio sólido. Es una falsedad en un reporte científico, ¿va? Lo más probable, les digo, es que no se pueda solidificar al helio, ni siquiera a 0 Kelvin de temperatura, ¿va? Habría que checar a presiones muy superiores a las 100 atmósferas que reportaban estas personas. Podría ser que sí o podría ser que no, quién sabe. Pero lo que sí es cierto es que tendría que haber presencia de interfase en el helio sólido. ¿Va que va? Bueno, ya nada más como tarea para consolidar este tema, traten de decirme quién va a tener el punto de ebullición más alto, fijándose en cosas como la geometría molecular y todo lo demás que vimos esta clase. Los candidatos son helio, aquí ya me pueden adelantar que este va a ser el que tenga menor punto de ebullición. Les voy a poner al amoníaco, NH3. Todo esto es sin consultar puntos de ebullición en Wikipedia ni nada, Tetracloruro de carbono. Bueno, para que no sea igual, que sea el tetrafluoruro de carbono. Luego aquí el radón. Y el, ¿qué otro? El H2S, ácido sulfídrico. Y por último, el fluoruro de francio. La pregunta es, ¿quién va a tener el mayor punto de ebullición y quién el menor? De hecho, ordénenmelo en orden creciente del punto de ebullición. El punto de ebullición es fácil de ver. El punto de fusión no siempre. Para eso tendríamos que conocer otras energías que se llaman energías de red. Y eso muchas veces hace que nuestras predicciones resulten erróneas. Pero el punto de ebullición sí es muy fácil de ver. Ese nada más depende de dos cosas. Una, ¿qué tanto voy a tener de polaridad en las moléculas? Y dos, ¿qué tan alto va a ser el peso molecular? Entonces traten de pensar en términos de esos dos conceptos y ordenen esos compuestitos en orden creciente del punto de ebullición. ¿Va que va? Ok. Bueno, la clase del viernes, no, la clase del jueves, la clase de mañana, va a ser de puras dudas, chicos. Con esas dudas, entonces ya estaríamos listos para resolver el primer examen parcial, que va a ser el día martes en horario de clases. Recuerden que el último día para entregar la guía de estudios es ese martes, cuando se termine el examen parcial. Entonces, yo desde un día antes les voy a seguir a subir al chat grupal el documento en Forms para que ustedes puedan subir el PDF de su guía de estudios. ¿Dudas? Bueno. No,
Si hay dudas, las dejamos para el día de mañana. Peléense con la guía de estudios porque de otra manera la clase de mañana les va a parecer inútil. O sea, si no han lidiado... Entonces, peléense hoy con eso y mañana nos vemos. Bueno. Okay. Cuídense, chicos. Nos vemos mañana. Recuerden ser puntuales y recuerden asistir. Díganles si tienen contacto con sus otros compañeros que voy a empezar a tomar en cuenta la asistencia y la puntualidad. Hasta luego, chicos. Ok. Hasta luego, profe.